Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz, al pie del tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Adriana. Buenas tardes. Encantada de estar aquí en Enfoque. Por favor, Bueno. ya me adelantabas que hablarás del tercer año de Pues gobierno. efectivamente. Sí, por favor. Ayer por la tarde el presidente López Obrador celebró a zócalo lleno el tercer aniversario de su llegada a la presidencia. En su discurso creo que buscó levantar el ánimo a sus seguidores y partidarios y sostuvo que las bases de una transformación importante están en marcha, están puestas. Usó un concepto, una expresión marxista, la revolución de las conciencias se está dando. Esta expresión fue desarrollada hace muchos años por el teórico italiano brillante Antonio Gramsci, y es una expresión que le ha dado título a varios libros, sobre todo editados en Argentina. Pero no quiero entretener con temas teóricos y voy al contenido de lo que se dijo ayer. Llegó el presidente a la mitad de su mandato con mediciones de opinión que en general son favorables, de acuerdo pues a sus simpatizantes. Sostienen que mantiene indicadores de aprobación, mientras que sus críticos comparan las cifras con las que tuvo a mitad del sexenio el presidente Ernesto Zedillo, pese al llamado error de diciembre, o el presidente Vicente Fox por su error de septiembre de 2001, cuando con su actitud frente a la tragedia de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, rompió prácticamente las buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. En las elecciones intermedias de este año, al presidente López Obrador no le fue tan mal como hubieran deseado sus adversarios. Ciertamente Morena y sus aliados perdieron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero conservan los votos suficientes para aprobar, por ejemplo, el presupuesto. No así pueden hacer reformas constitucionales como la energética, que está en veremos. El partido en el gobierno ganó además 11 nuevas gubernaturas, que sumadas a las que ya tenía, dan 17. Así es de que llega a la mitad de su administración con el respaldo político derivado, a mi juicio, de la política social que prometió y puso en práctica por convicción personal y por conveniencia electoral. Aparte de los apoyos a pensiones, de los apoyos a jóvenes, etcétera, debe agregarse un tema importante, que es el aumento sostenido a los salarios mínimos. De acuerdo a la difusión hecha ayer, se llegó a un acuerdo para aumentar el 22% los salarios mínimos, algo que no se veía desde hace años. Así es de que, junto con sus niveles de aceptación, creo que tenemos que decirlo, su gobierno enfrenta varios problemas, a mi juicio, muy serios, varios retos. El primero es el de la crisis económica y sus efectos sobre la vida de la gente de a pie, de la gente más pobre. Los rebrotes epidémicos que están surgiendo y la inseguridad agravada todos los días. Los efectos de la crisis económica derivada de la parálisis a la que el coronavirus ha sometido al mundo van desde el bajo crecimiento de la actividad productiva hasta la inflación, que subió, de acuerdo con el INEGI, 7.05% en el último año, la más alta en 20 años. Van desde la disminución de los salarios, no mínimos, pero sí medios y profesionales, hasta el aumento escandaloso de precios, sobre todo de precios de los productos alimentarios básicos. Las cifras generales son escalofriantes. De acuerdo con la ONU, las personas que padecen hambre en América Latina suman 60 millones, 30% más que hace 2 años. Pero si nos vamos a los datos que tienen que ver con las compras domésticas, los alimentos de consumo básico,
en México han aumentado un promedio de 10.3% en este año. Eso hace que algunos alimentos, puede decir cosas como el tomate verde o el chile serrano, hayan subido 148 y 137% respectivamente. La cebolla 44%, el jitomate 35%, pero también ha subido el precio del frijol, el arroz, las tortillas 20%. La leche, las carnes de pollo, de res ha subido 21%, de puerco. El aceite comestible, huevos, pescados, etcétera. Estos efectos de la inflación, son la causa de que el 49.7%, que 49.7 millones de mexicanos tengan dificultades para comprar la canasta básica, que 6 millones dejaron la clase media para ser pobres a secas y que 4 millones hayan pasado al trabajo informal, esto es, al que no tiene salario ni prestaciones sociales. En total, 32 millones, esto es el 53% de la población económicamente activa. Es sabido que la inflación no pega a los ricos, pega a los más pobres. Y para demostrarlo está el hecho de que mientras los precios y los pobres aumentan, de acuerdo con una nota publicada en La Jornada y con base en un informe de la Bolsa Mexicana de Valores, las 5 grandes empresas productoras de alimentos en México tuvieron utilidades del 22% más altas que en 2020. No hay etapa post-pandemia, aunque todos lo quisiéramos. Estamos como hace casi 2 años, en plena nueva ola pandémica, con todo y vacuna. La buena suerte no acompaña a los gobiernos en esta época, tampoco a veces la sensatez y la cordura, como se titula un disco de Susana Zabaleta. Las acciones en favor de la vacunación deben redoblarse. Cuando no pega tan fuerte el coronavirus en una oleada pandémica es porque la gente se ha vacunado. Deben redoblarse en México y el mundo. No es posible que en países como Austria esté vacunado solo el 35% de su población, ¿no? Y que en África, supuesto origen ahora de la variable Omicron, solo esté en global vacunado el 8%. En nuestro país es necesario aplicar la tercera dosis, convencer a los inconscientes de que deben vacunarse y asumir todos de que no se debe ni se puede bajar la guardia. Yo creo en la Virgen de Guadalupe como centro de la religiosidad mexicana, porque ha sido símbolo y estandarte de las luchas históricas como la independencia. Sí. Pero creo que deben medirse las consecuencias de reunir millones en una basílica. La gente tiene todo el derecho a festejar con éxito sus éxitos políticos, pero lo de ayer de reunir multitudes sin importar posibles contagios es otro acto de riesgo para la salud. Irresponsable. Así es. El resto de la inseguridad, el tema de la inseguridad es el tercer gran desafío que está y estará presente en lo que resta de este sexenio, porque lejos de disminuir o frenarse, ha venido creciendo pese al despliegue espectacular de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Para los integrantes de las Fuerzas Armadas, yo deseo como millones de mexicanos y pido consideración y respeto, que se dediquen a lo que están formados, a salvar vidas y a garantizar la seguridad de los bienes de los ciudadanos, no a organizar espectáculos. No se puede hacer cargo el ejército, las Fuerzas Armadas, de todo lo que las autoridades civiles no pueden, no quieren o no tienen recursos presupuestales para hacer. Las imágenes ayer de autos bomba abriendo el penal de Tula Hidalgo para sacar a 9 capos del huachicoleo, o sea, del crimen organizado. Las imágenes de colgados y de policías prófugos en Zacatecas. La leva como en los tiempos porfiristas de adolescentes y niños indígenas por parte de bandas criminales.
las matanzas repetidas un día sí y otro también. La leva es en Guerrero y las matanzas son en Guanajuato, en Sinaloa, en Jalisco, en Michoacán, en Quintana Roo, en Chiapas, etcétera. Son todos trágicos y generan en el ánimo colectivo temor y escándalo. Estos son, a mi juicio, los grandes desafíos de un gobierno que ha soñado con hacer grandes transformaciones. Ha cometido errores al elegir caminos, tiempos y protagonistas, y ha enfrentado circunstancias muy adversas que tiene, además, la obligación hoy este gobierno de mantener la estabilidad institucional y política y la paz social en el país, haciendo, construyendo y uniendo a la mayoría de los mexicanos y no lo contrario. Sí, Socorro, de todo lo que dijiste tienes razón, sin duda. Cuando hablas del ejército, entre otras cosas que has comentado con la certeza y claridad con la que te expresas siempre, y sabiduría además, hay un punto que me llamó la atención de por qué el ejército está haciendo trabajo de policía. Y comentaste que tal vez las autoridades no tienen recursos presupuestales. Sí hay recursos, tan hay que como nunca la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina tienen un extraordinario presupuesto, pero es una decisión ya tomada por el presidente de la República. Sí, pero los recursos presupuestales tienen, como se dice, que bajar para que las policías municipales estén bien equipadas. Estoy hablando de lo más bajo, pues, de lo municipal. De abajo hacia arriba. De las policías estatales estén debidamente pues sí, equipadas, ¿no? Con sistemas de inteligencia, con aparatos de inteligencia, con recursos para poderse movilizar y poder combatir al crimen a nivel local. Pues este es un problemota, ¿no? Entonces, el ejército no puede hacerlo todo, no se puede hacer cargo de todo lo que es responsabilidad legal y constitucional de la autoridad civil. Sin duda, pero no está haciendo así, está haciendo todo lo contrario, Socorro. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Una pausa.